Muy bien, y ahora vamos a hablar de adolescentes, esa época de la vida en la que hay una cantidad de, como que, de revolución un poco, o mucha más bien. Es donde la persona está pasando por un proceso de crecimiento, tanto físico, a nivel emocional, intelectual, y se presentan pues muchas dudas para los papás en esta etapa de la vida. Nos acompaña Natalia Sánchez, ella es psicóloga y bioreprogramadora, que está embarazada además. Sí, David, bienvenido. Bienvenidos, Natalia y David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de adolescentes, Natalia. Cuéntanos un poquito, porque esa palabra, adolescencia, genera como tanta ansiedad en los papás. Yo pienso que los seres humanos somos seres de rutinas, somos seres de estabilidad, somos seres que nos gusta estar en un ambiente seguro. El periodo de la adolescencia es un periodo de cambio, de transformación, y todo cambio genera caos. ¿Por qué? Porque nos estamos alistando para un nuevo orden, ¿cierto? Entonces los miedos, las preocupaciones afloran en los padres. Ese niño que yo tenía, que era mi niño, que la mayoría de las veces era moldeable, o por lo menos yo era capaz de conseguir que hiciera caso, pues entonces ya empieza a diferenciarse, empieza a generar un montón de transformaciones, no solo biológicas, sino también psicológicas, y en medio de esas transformaciones, pues entonces, ¿qué hago con él, cierto? ¿Qué hago con el que ahora ya no quiere ir a los eventos familiares? ¿Qué hago con el que... Si no, no me acompañe, mami, tranquila. No me des en la calle, ¿cierto? No, papá, solo la mano, pues porque es que ya yo soy un hombre, o no, mamá, yo quiero estar con mi novio, quiero estar con mis amigos, es que esos planes de ustedes son muy aburridos, o de repente esa ropa ya no, y cómo me he visto, ya no soy un niño, pero tampoco soy un adulto. Bueno, Natalia, y cuando surgen todas esas inquietudes que estás ya comentando, esos ejemplos, ¿cómo el adulto, ese papá, esa mamá, tiene que manejar esa situación? El asunto es un asunto de respeto, como siempre, pero es que no es solamente en la adolescencia, es desde que están aquí, ¿cierto? Es un asunto de respeto. David, ya está oyendo. David. Es un asunto de saber que no se trata de un ser en entrenamiento o al que estamos domesticando. Es un ser humano que se está formando y que necesita acompañamiento, que necesita amor, que necesita respeto. Echar mano de la época mía de adolescente hace mucho bien, sí, ayuda muchísimo, porque entonces yo puedo saber que esas cosas que antes le gustaban al niño, pues entonces van a empezar a cambiar, porque además la necesidad de la diferenciación, o sea, el niño dice, ya yo no soy más niño, ¿cómo me vuelvo un adulto? Bueno, ¿cierto? quiero interrumpirte ahí un momentico para que sigas con la idea, y es, ¿cuál es la edad que se asocia con la adolescencia? ¿A partir de qué edad es? El principal signo son los cambios biológicos. Pero ¿cierto? más o menos, ¿qué? ¿14? 11 años, 11. arranca la pubertad. Ay, Dios ¿cierto? mío. 11, 12 años, arranca la pubertad y entonces empieza la maduración biológica, el cambio en el cuerpo, las formas en las chicas, el vello, todas estas cosas pues que empiezan a aparecer, y ahí inmediatamente el niño dice, espérame, ya yo no soy un niño, ¿cierto? Aquí están pasando un montón de cosas, ¿cómo se tendría que comportar un adulto? Pero todavía no soy adulto. Ay, Dios. Además, el entorno, sus amigos, sus compañeros, lo que está viendo, también dice, no, espérate, yo ya no estoy comportando, no me voy a comportar como un niño de 7 años, ya tengo que avanzar porque es que lo que estoy viendo no va acorde a mi edad. Sí, la misma necesidad de empezar a adaptarse al entorno del colegio, donde hay unos muy avanzados, otros no tanto, ¿cierto? El amor que empieza a aparecer, entonces la elección de pareja, entonces ellos tienen que decidir cuál es la elección que van a hacer, hicieron una elección heterosexual o no, o todavía no se han definido. Todo eso empieza a generar un montón de tensiones que no son fáciles de llevar. Puede ser también, Natalia, que incluso nosotros como adultos, como papás, transmitamos nuestros miedos al adolescente y no los dejemos crecer, no los ayudemos. Hay un antecedente claro, y es cómo yo me relacioné desde pequeño con el niño. Sí. Efectivamente, el relacionamiento no solamente con los hijos, sino con los amigos, con la familia, transmite, proyecta mis propias sombras, ¿cierto? Proyecta mis propios miedos. Y entonces nos encontramos que hay un niño muy pequeño, que desde muy pequeño ya empieza a mostrar una personalidad, y ya el papá y la mamá empiezan a generar una manera de relacionarse con él. Eso se va a ver multiplicado
en la adolescencia, ¿cierto? Entonces, si tenemos un niño que desde muy pequeñito ya venía con rebeldías, que ya venía con sus asuntos, en la adolescencia se verá amplificado. Y al revés, el niño sumiso, pues el niño que era muy querido, muy complaciente y muy todo, pues a lo mejor en la adolescencia empieza a tomar unos matices diferentes para poder decir es que eres tú, papá y mamá, y soy yo diferente de A poner ti. límites el mismo. Es que el tema es de diferenciarse. O sea, antes éramos una sola cosa, una simbiosis junta. Lo que tú digas mamá, lo que tú digas papá. Antes éramos una sola cosa y ya de repente el cambio, la necesidad es tú eres tú y yo soy yo, y esa diferenciación, ¿cómo la logro? Primero, diciendo no me gusta lo tuyo. ¿Cierto? Entonces es muy importante que los papás tengan esa claridad, porque entonces el hijo empieza, ¿a ti te gusta el azul? A mí no. ¿A ti te gustan tales carros? A mí me gustan estos otros, tal ropa. O sea, tiene que haber esa diferenciación. Yo sospecharía mucho más de un niño absoluto o de un adolescente, 15, 17, absolutamente complaciente, que dice a toda hora, sí, lo que tú digas, mamá. Me parecería mucho más patológico que uno que diga, no, nada de eso, lo que me gusta es lo mío. ¿Cierto? O sea que tenemos que estar ahí atentos, observar. Total, Bueno, total. aquí ya se ha hecho como un escaneo de lo que es la adolescencia, esa palabra que ahorita Sandra decía, ¿por qué es que genera tanta ansiedad? Ya tenemos el diagnóstico, ahora ayudémosle a los padres que nos están viendo en este momento, cómo los educamos, cómo les ayudamos, cómo podemos formarlos para que ellos vivan esa adolescencia, pero que la vivan bien. Yo les diría varias cosas. En primer lugar, les diría, recuerden su propia vivencia de adolescencia, recuerden lo fácil o lo difícil que fue dependiendo de la actitud de sus padres. Y en esa parte entonces nos encontramos que hay dos modelos muy poco recomendables de paternidad. El padre perseguidor, que entonces, no quiere, pues le toca y punto, y como sea, y me tiene que obedecer, ¿cierto? ¿Ese se llama cómo? El perseguidor. El perseguidor, listo. ¿Y O el nos otro? encontramos el padre alcahueta, el salvador, el que le propicia todo, el que le da todo, el que lo salva, el que se adelanta a solucionarle. El permisivo, pues el que haga lo que quiera. El que se adelanta a solucionarle los problemas que el otro necesita solucionar por sí mismo. Qué grave. Entonces, en esas dos posturas estamos perdidos, ¿cierto? Entonces, ni mucho ni muy tampoco. poquito. Ok. ¿Cómo nos acomodamos para no perseguirlos, sino acompañarlos? ¿Y cómo nos acomodamos para no alcahuetearlos y salvarlos, sino permitirles ser, que también vayan resolviendo sus propios asuntos? Muy bien, Natalia. Nuestros televidentes participan a través de nuestra línea, el 232-3903. Tenemos a Luz Cano, ella nos llama desde Itagüí. Luz, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos cómo quieres participar con nosotros hoy. Mira, yo quería dar una opinión. Sí. Que un niño es como una cometa, Sí. que si se le da mucha cuerda, se enreda. Que hay que mantenerlo controlado, Hay que mantenerlo controlado. Muy porque bien. como a los de antes, si usted no le colabora a cómo se viste, con qué se viste, otra persona con malos pensamientos sí le va a ayudar a cómo se pone la ropa descontroladamente. Muy bien, Por Luz. eso es que las niñas ya se ponen las falditas, que ya quieren mostrar todo, pues que la mamá no los controlan. Que le coja la pita, que amarre, que Muchas amarre. gracias, Luz, por estar aquí, por participar con nosotros en Dulce Hogar. Es que era lo que ella estaba diciendo. Eso, estamos hablando un poco de esos Claro. modelos que describías ahora. Lo que pasa es que el control no puede ejercerse solamente desde la fuerza. El control también tiene que ejercerse desde el respeto, Claro. desde el diálogo, desde el acompañamiento, desde la comprensión de qué está movilizando a esa persona a los comportamientos que está teniendo. Detrás de todo comportamiento hay un pensamiento y una emoción. Y muchas veces los errores que los padres cometemos con los hijos tienen que ver con la no comprensión de esos pensamientos y esa emoción. Entonces yo juzgo desde mi mapa, desde mi propia vivencia, y no sé qué es lo que el otro está entendiendo y qué es lo que está comprendiendo. Muy Qué bien, Natalia, interesante. una recomendación final para nuestros televidentes que en este momento están conectados con Teleantioquia Dulce Hogar y tus redes sociales. Sí. Papás, dejemos las envidias, ¿cierto? Ay, es que entonces como a mí no me tocó, como a mí no me pagaron el colegio, como a mí no me tocó así de fácil, ¿cierto? Entonces empezamos a compararnos con los hijos. Pues a nosotros no nos tocó, pero qué rico que a ellos sí, ¿cierto? Papás, comprendamos que el hijo es una persona con quien yo puedo conversar, con quien yo puedo definitivamente crear realidad, con quien yo puedo establecer una relación de comprensión. Le cuento mis cosas, él me cuenta las de él, y eso es falso, que porque sea adolescente a él no le interesa
ser comprendido y estar en una buena Claro. realidad pues, con los papás. E indiscutiblemente comprendamos que es un momento de cambio, toda la familia está adolescente. Ajá. Y en ese momento de cambio, entonces, ¿cómo nos adaptamos todos para que ese periodo sea lo menos dramático posible? Natalia, qué tema tan interesante el que hemos tratado esta mañana contigo. Gracias por hacernos la visita en este dulce hogar. Gracias por la Bienvenida invitación. siempre con David. Ay, ¿Cuáles son sí. tus redes sociales? En Instagram es @Natalia Sánchez es psicóloga. El WhatsApp es 316-478-0595. Por ahí nos podemos